Concepción del aprendizaje y desarrollo del mismo. La naturaleza del aprendizaje en la escuela nueva es interna. Por ello vemos dos factores importantísimos que esta escuela tiene. El primero es el interés y el segundo es la autonomía. Todo esto obviamente con respecto a los estudiantes. ¿Por qué el interés? Porque es importante que el docente genere un interés en los estudiantes para que ellos puedan tener un aprendizaje más significativo, para que ellos puedan tener un aprendizaje más duradero, para que incluso el proceso de aprendizaje pueda ser más cómodo. Y a través de ese interés ellos van a sentir que pueden no solamente aprender, sino también llevar a cabo o desarrollar eso que aprendieron en el aula de clase fuera del aula de clase. En segundo lugar, la autonomía, porque un estudiante autónomo tiene un mayor campo de aprendizaje, porque la autonomía le permite decidir qué puede aprender más, qué puede fortalecer más. Y la escuela nueva fortalece estos dos factores. Ahora, ¿cómo la escuela nueva hace que estos dos factores sean fortalecidos? Porque a través de la metodología en el aula de clase, como hemos dicho, la naturaleza del aprendizaje es interna. Es decir, se acabó eso de que todos los estudiantes están sentados en el aula de clase y hay una misma clase para todos, y hay un mismo proceso para todos, y hay una misma evaluación para todos, y hay un mismo trato para todos. La escuela nueva entiende que cada estudiante tiene un proceso diferente al de su compañero, que cada estudiante tiene capacidades diferentes a las del compañero. Por lo tanto, los docentes hacen grupos pequeños, grupos colaborativos, actividades en las que se pueden desarrollar más las habilidades individuales de cada estudiante que como se hacía en la escuela tradicional. Entonces, el aprendizaje y el desarrollo del mismo en la escuela nueva es concebido como un aprendizaje práctico, como un aprendizaje interno y como un aprendizaje humanístico. La educación en las escuelas rurales en Colombia era poco accesible y mínima en la década de los 50. Las necesidades educativas de las poblaciones rurales eran especialmente preocupantes, ya que concentraban el 65% de la población total, pero solo el 25% de la matrícula escolar. Entonces Colombia enfrentaba el desafío de garantizar que sus alumnos concluyeran el nivel primario de educación. Las escuelas en ese entonces eran unitarias, es decir, 1 o 2 docentes atendían varios grados. Y después de varios años probando este modelo, sus limitaciones y las necesidades de las comunidades, se empezó a hablar y poner a prueba un modelo alternativa al modelo unitario. No obstante, el Estado no tenía las herramientas para garantizar la calidad de la educación de estas escuelas. Fue en ese contexto donde surgió el modelo pedagógico de la escuela nueva, con el objetivo de fortalecer la oferta educativa del nivel primario, mejorando la calidad y efectividad en las escuelas rurales de Colombia. Este modelo de escuela nueva efectuó cambios en la educación rural, por ejemplo, una nueva metodología participativa de trabajo entre alumnos y docentes, cambios en las estrategias de capacitación de los docentes y los directivos y dotación de bibliotecas a las escuelas. En años posteriores se crearon y se modificaron las guías de las escuelas nuevas. Se invirtieron capital, recursos para este modelo, cosas como materiales, laboratorio y todo lo necesario para brindar una educación de calidad a las personas que la necesitaran. Bien, las metas de formación. Cuando hablamos de metas de formación, estamos hablando de qué se propone o qué tipo de personas esperan formar este tipo de escuela, las escuelas nuevas en Colombia. Y quiero tomar una frase, abro comillas,
Los estudiantes van a la escuela a tener éxito, no a fracasar. Cierro comillas. Esa es una frase que encontramos en la obra Escuelas Activas, Apuestas para mejorar la calidad en la educación, escrita por el profesor Óscar Mogollón y la profesora Marina Solano. En su obra ellos proponen 12 apuestas, entre las que encontramos esta, que es la tercera. Los estudiantes van a la educación a tener éxito, no a fracasar. Esto me revela a mí el tipo de personas que esperan formar este tipo de escuela. Personas exitosas, personas que no ven una eficiencia o una decadencia o un obstáculo en su periodo de formación, su proceso de formación académica, como una derrota o como un fracaso, lo cual se veía de esa manera en la escuela tradicional, en la escuela ordinaria, de la cual sabemos que se levanta la escuela nueva, porque la escuela nueva surge en ese proceso de cambio, en ese rechazo a ciertas cosas que todavía existen en la escuela tradicional. Y es que cuando en la escuela tradicional un estudiante perdía un año académico o no lograba aprobar ese año porque no aprobaba ciertas áreas académicas, a pesar de que le hubiera ido bien en otras áreas, el estudiante se veía como un fracasado, se sentía como un fracasado y realmente tenía que volver a repetir el curso que había perdido. ¿Qué propone Óscar Mogollón? Un término utilizado por él mismo, y es la promoción flexible. A través de la promoción flexible, el estudiante no se va a ver más como un fracasado. El estudiante se va a dar cuenta que, a pesar de que tiene algunas cosas en las que mejorar, tiene otras en las que le fue muy bien y puede seguir mejorando en ello. Por eso el estudiante no va a perder el año, no va a reprobar el año académico, sino que va a pasar al siguiente grado mejorando las cosas que tiene que mejorar, que dejó por mejorar en el año anterior. Óscar Mogollón fue el fundador de 120 escuelas nuevas con esta filosofía y logró formar una región completa con esta forma de trabajo. La escuela nueva espera tener estudiantes exitosos, espera tener ciudadanos exitosos, ciudadanos que puedan ver una oportunidad donde aparentemente se ve un fracaso. El rol del docente en el modelo de la escuela nueva es de facilitador y de orientador, que guía el proceso de aprendizaje para centrarlo en el estudiante y que éste mismo construya su propio aprendizaje mediante un proceso activo y participativo. Los docentes tienen que ser líderes de la comunidad, ya que tienen que fortalecer los vínculos que los estudiantes tienen con su entorno y con su comunidad educativa. Estos vínculos son esenciales y están respaldados por el modelo para la formación integral, social y cultural de los niños. Los docentes necesitan crear espacios de confianza, de retroalimentación y de escucha dentro de las aulas de clase, donde los niños se sientan iguales y se sientan escuchados, ya que el propósito es hablar con el niño y no hablarle al niño. Es decir, reconocer que se puede aprender mutuamente el uno del otro y así crear vínculos afectivos más eficientes y que impacten de mejor manera a los estudiantes. Por otro lado, los niños, niñas y jóvenes estudiantes de la escuela nueva son seres competentes, con intereses, con curiosidad natural, con potencial para aprender y que están alentados a tomar decisiones importantes por sí mismos. Probablemente lo más importante acerca de ellos es que son actores principales y protagonistas activos de su proceso educativo. Los estudiantes interactúan entre sí mismos, ya sea con estudiantes de su mismo grado o de grados diferentes, para aprender mutuamente del otro. Interactúan también con personas de la comunidad, ya que las guías y los contenidos que se les dan, que ellos aprenden, están directamente relacionadas con sus contextos y sus vivencias, además de que
Las tradiciones y las culturas son fundamentales para la formación de la identidad y la personalidad de cada individuo. Los estudiantes en este modelo atraviesan un proceso de aprendizaje individual, es decir, que construyen su propio conocimiento formando ideas de acuerdo a sus propias características personales. En este modelo, los niños trabajan en grupos pequeños, pero esto no impide que el docente trace una línea de aprendizaje para cada niño diferente, teniendo en cuenta sus puntos de vista. Es decir, que pueden trabajar en grupo, pero el docente va a estar pendiente a los puntos de vista, a las ideas, a las características personales de cada niño, y de ahí trazar un aprendizaje personalizado para cada individuo. En resumen, este modelo le da un gran valor a la niñez y le proporciona una autonomía a cada estudiante, autonomía que tienen que aprovechar para formar su propia personalidad y su propia identidad social afectivamente. Y esta personalidad se forma de acuerdo a sus vivencias y a su contexto, por lo que cada niño es único y se diferencia unos de los otros. Los niños y niñas de la escuela activa se apropian de un innovador proceso de aprendizaje que mejora la calidad educativa. Aprendo, practico y aplico. APA. Lo que yo aprendo, lo practico, y lo que practico, lo aplico. Este proceso de aprendizaje parte de los saberes previos de lo que la niña o el niño sabe antes de llegar a la escuela y cuenta con un proceso de 3 etapas. Primero, presenta el contenido nuevo a través de guías de autoaprendizaje didácticas que orientan el trabajo individual y de grupo. Segundo, fomenta la práctica del contenido en forma individual y colectiva. Tercero, promueve la aplicación del contenido a las características del contexto en el que viven los estudiantes. La APA obliga a los docentes a reorganizar la forma en la que trabajan, permitiéndoles tener tiempos y secuencias que no son rígidas. Requiere al docente durante todo el proceso, mientras permite que el docente haga una retroalimentación tanto individual como colectiva del estudiante, y además les permite la evaluación formativa y procesual. Así se asegura de que los estudiantes logren los resultados esperados. La secuencia APA permite que el estudiante se sitúe en un contexto donde puede buscar ayuda tanto de la comunidad, de sus compañeros, de los docentes y por supuesto de sus padres de familia. Esto para lograr aprendizajes altamente significativos. Este proceso en el cual el estudiante es consciente de cada paso y cada proceso mental que tiene su formación y su aprendizaje se le conoce como metacognición. Este proceso se da a través de estos pasos. Primero, el estudiante al reflexionar sobre sus saberes previos debe pensar: ¿qué sé del tema? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué resulta más fácil, más difícil, más novedoso? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué he aprendido? Y ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Para facilitar el proceso teórico práctico, lo que se hace es que se toman problemas reales de casos de la vida real para que el estudiante busque la manera de resolverlos. Esto hace que el niño use lo práctico para entender lo abstracto, convirtiéndose además en un aprendizaje natural completamente aplicable para su vida. Se trata entonces de buscar un equilibrio entre el saber hacer y el saber ser. La metodología APA se socializa en la escuela durante la clase y se acompaña de otros elementos que hace a la escuela nueva un sistema de piezas interrelacionadas e interdisciplinarias. Estos insumos incluyen guía de autoaprendizaje, rincones de aprendizaje, organización especializada del aula y los estudiantes, materiales didácticos de enseñanza, bibliotecas escolares y organización de la comunidad. Los contenidos de Escuela Nueva son de conocimiento científico para transformar la realidad. Estos contenidos buscan ser realistas, es decir, que se experimente e interactúe con ellos, así tomando la naturaleza y el contexto como parte clave del proceso de aprendizaje. Por otra parte, también se empiezan a considerar los libros como complementos de los demás modos de aprender. Las experiencias cotidianas cogen una importante relevancia como generadoras de conocimiento. Por otra parte, a pesar de que el currículo
propone una serie de conceptos y competencias que el alumno debe ir aprendiendo en función de su edad biológica. Se coge más importancia a que el niño sea capaz de aprender en su desarrollo madurativo. En la escuela no activa se utilizan distintas estrategias evaluativas y en esto el docente debe ser muy creativo para otorgar oportunidades que motiven a los estudiantes dentro del desarrollo de aprendizaje, que estos puedan adquirir su conocimiento. En la escuela nueva se utilizan 3 acciones cuyas implementan y tienen un significado en el que pueden dar una evaluación formativa a los estudiantes. Y una de ellas es la autoevaluación, que es la evaluación realizada por el propio estudiante, quien de acuerdo a su desempeño deberá autoevaluarse a sí mismo de una valoración. Con ello se busca contribuir que el estudiante sea un participante activo en el proceso de aprendizaje y el docente debe buscar y despertar los intereses en los estudiantes. Ahora bien, también se encuentra la coevaluación, que es cuando el niño es evaluado por su compañero. Y bueno, con esta actividad se busca contribuir a la comprensión de las estrategias de aprendizaje que se realizan en el estudiante a la hora de realizar un problema. Asimismo, busca generar solidaridad, que surge de compartir experiencias de aprendizaje con sus compañeros, lo que crea sentimientos de aprecio y reconocimiento. Por otra parte, también tenemos la heteroevaluación, que es cuando se hace referencia a la evaluación que hace directamente el docente. Bueno, aquí es indispensable que el estudiante sepa o conozca las razones por las cuales su proceso o resultados serán evaluados y estos sean considerados como manifestaciones o logros o no logros en el desarrollo de aprendizaje y competencia de los estudiantes. El término escuela nueva no solo se refiere a un único sistema didáctico, sino a todo el grupo o a todo el conjunto de principios que se contraponen a la escuela tradicional, ya que la escuela nueva enfatiza en la libertad y autonomía del niño, en la dignidad y en la infancia y su valor. Este modelo escolar fue creado por Victoria Colbert y Oscar Mogollón para Colombia desde el año 1970. Fue pensado y creado para atender de forma uniforme a la población rural que históricamente ha sido marginada por diferentes frentes y diversas intencionalidades. Este modelo se inspira en la propuesta de la UNESCO denominada Escuela Unitaria, que trabaja en las escuelas multigrados, que las escuelas multigrados son donde 1 o 2 profesores se encargan de prestar sus servicios o enseñar a los estudiantes desde preescolar hasta grado quinto, utilizando materiales que ellos mismos crean para hacer más autónomo el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Y se puede decir que este modelo es transformador en diversas dimensiones, ya que promueve un aprendizaje activo, participativo y personalizado, ya que tienen grados desde preescolar hasta grado quinto. Eso lo hace que tengan un aprendizaje personalizado. Facilita el manejo de diferentes
diferentes ritmos de aprendizaje en el aula de clases y promueve un cambio del rol del docente, que tradicionalmente es transmisor de información, lo cambia hacia un rol de mentor y facilitador de esta misma información, así dejando que los estudiantes participen activamente de su proceso de aprendizaje. Para resolver las actividades de las guías, tenemos los rincones de aprendizaje. Allí están los materiales que requerimos para aplicar lo que aprendemos. La guía consiste en 3 momentos. La A, acá está, la B y la C. La A significa que hay que trabajar las actividades básicas. La C son actividades prácticas y la C es la actividad de aplicación, que es en la casa, que nos toca que trabajar con nuestros padres, como aquí que dice, leo a mis familiares lo que he estudiado sobre las bacterias. Escribo algunas actividades que me comprometo a realizar con mi familia para evitar enfermedades causadas por bacterias. El CRA es donde vamos al lugar cuando la guía nos pide que, digamos, vamos por el microscopio y vamos a ver una cebolla. Entonces nosotros vamos y sacamos el objeto y lo usamos. Como decir, aquí si nos piden los palos de paleta vamos por ellos. Aquí también los colores, las semillas, las lanas.